Javier Lozano es vocero de la campaña de José Antonio Meade. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con estudios profesionales de piano en el Conservatorio Nacional de Música. Actualmente estudia la maestría de Comunicación Política y Gobernanza Estratégica en el George Washington University. Es senador de la República y antes fue jefe de la oficina del gobernador de Puebla, esto de febrero a agosto de 2017. Durante el sexenio de Felipe Calderón fue secretario del Trabajo y en la Secretaría de Gobernación fue subsecretario de Comunicación Social y antes en la de Comunicaciones y Transportes, subsecretario de Comunicaciones y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, también oficial mayor. Colaboró en Petróleos Mexicanos, siendo Contralor General Corporativo. En la Secretaría de Hacienda fue director de Autorización y Control del Crédito Externo Privado y coordinador de asesores del subsecretario de Normatividad y Control Presupuestal. Javier Lozano, gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Javier, gracias. Bueno, pues estás ahora en plena campaña. Javier, te fuiste al Partido Acción Nacional, fuiste parte del gobierno de Felipe Calderón. Hoy estás con José Antonio Meade. ¿Qué pasó? Las mismas razones. La misma razón por la que me fui hace 12 años con Felipe Calderón es la que me anima hoy a estar con José Antonio Meade. Me fijo más en las personas que en los partidos, y sobre todo los partidos cuando están mezclados ya unos con otros, ya no sabes ni qué ideología prevalece. En el caso de Felipe Calderón, yo estaba en el PRI, yo venía de estar por mucho tiempo con el gobierno del presidente Zedillo en diversas posiciones de buen nivel, pero en aquel tiempo, en el 2005, 2004, tenías a un PRI capturado por Roberto Madrazo, que luego se autoimpuso como candidato a la presidencia de la República, que se cerraron los espacios de debate, de libertad, de participación política, y haz de cuenta que fue lo que vimos ahora con Ricardo Anaya en el PAN, la misma cerrazón, la misma exclusión, la misma lógica de exterminio, la misma lógica de autoritarismo, y pues ahora me encuentro con José Antonio Meade, que fue también compañero mío en el gabinete de Calderón precisamente, alguien a quien conozco desde hace muchos años, a su padre Dionisio también desde hace mucho antes, y que lo considero a José Antonio Meade un hombre cabal, un gran ciudadano que nunca ha militado en partido político alguno, pero que ha dado muy buenos resultados, tanto en los gobiernos panistas como en el gobierno de Peña Nieto, 5 veces secretario de Estado. Es abogado igual que yo, es economista por el ITAM, doctor en economía, una gran preparación, un gran ser humano, un gran padre de familia, y yo pienso que es lo que necesita México, alguien con ese perfil, con esa experiencia en servicio público y con una gran capacidad de conciliación, de diálogo, de ponerse de acuerdo y de unir a los que piensan diferente a él. Oye, Javier, esta mezcla de un candidato como José Antonio Meade, no priista, con el aparato priista, ¿te parece que es capaz? El PRI, tú sabes, tiene pues una imagen negativa frente a la sociedad, escándalos, gobernadores, corrupción, etcétera, y te aparece en medio una persona de conducta intachable, con una gran capacidad, pero necesita del aparato priista. ¿Cómo conciliar estos dos mundos? Bueno, se concilia precisamente a partir de eso, una definición primero que tomó el PRI, que a mí me parece acertada, a la luz de una autoevaluación, autocrítica, de decir el desgaste natural de haber estado tanto tiempo en gobierno, de haber regresado ahora otra vez al gobierno, y decir, bueno, la gente lo que está pidiendo es un ciudadano con tales características. De ahí que rompe los candados en el mes de agosto que impedían a no militantes participar como candidatos, y abre esta posibilidad, esta puerta para que alguien como José Antonio Meade, que sin ser militante activo del partido, pero sí habiendo trabajado para gobiernos del PRI, puede haber esa empatía, esa asociación, esa armonía en cuanto a la forma de trabajar y tal, que los representa dignamente, ¿verdad? Pero también se acerca a la otra parte de la sociedad, la que no milita o la que no simpatiza necesariamente con el PRI, pero que sí está observando a las personas para ver quién es el que más le conviene para conducir al país. Esta es la administración pública y el más preparado, sin lugar a dudas, es él. Entonces, una gran parte será esta estructura priista que está muy bien aceitada, que es de mucha lealtad, que es una militancia muy fuerte, que tiene una presencia territorial en todo México, pero hay otra parte del electorado que, sin militar en partido político alguno, sí está atenta a ver quién es quién y qué le ofrece cada quien. Y ese es el complemento de votos que necesitamos para llegar pues al número mágico, que pensamos que pueden ser 20 millones de votos, cerca del 40% de la votación, que sería maravilloso. Una gran parte del militante activo, fuerte, disciplinado, priista, y la otra parte de la sociedad que meramente está atenta
a ver el despliegue de las campañas. Estamos hablando de campañas en donde el propio intercampañas que son verdaderamente absurdas como parte de esta legislación, donde yo te diría, José Antonio Meade ha también tenido una posición férrea de encontrar, de ver en sus adversarios dos visiones que está rechazando. ¿Qué le pasa con cada una de ellas? ¿Por qué el pleito con Anaya, que parece más personal? ¿Por qué la descalificación de López Obrador? Bueno, es que las campañas son eso, son contrastes, ¿no?, entre los candidatos, su historia y su hoja de servicio, su propia vida, su trayectoria, y luego lo que plantean y lo que proponen para el país, en este caso hacia la presidencia de la República. Y las diferencias son muy claras, porque en el caso de Anaya, alguien que está hablando de combatir la corrupción cuando está viviendo dentro de la corrupción es un doble cara. Es decir, es alguien que no tiene la legitimidad o la autoridad moral como para enarbolar la causa anticorrupción cuando él personalmente, no los suyos, él está metido en un escándalo brutal de delincuencia organizada de lavado de dinero. Y eso, pues, obviamente lo mancha y lo distingue. No puede ser que alguien a los 39 años de edad, que siempre ha vivido del servicio público, acumule tal cantidad de dinero. No se puede estar en la política viviendo como magnate si lo único que has hecho es ser servidor público y tan joven no tienes manera de explicar el origen de ese dinero. ¿No será que su suegro es multimillonario? También lo es, pero gracias a este tipo de operaciones, entre otras cosas, por lo visto, ¿no? Y es lo que también hace mal Ricardo, de involucrar hasta su familia política en todas estas operaciones, los va a terminar salpicando y eso es algo muy, muy indebido. O sea, desde el punto de vista moral, ético en la política, yo creo que ya Ricardo Anaya deja mucho que desear. Y además, esta mezcolanza que hizo de juntarse con el PRD, pero también con Movimiento Ciudadano, lastimó a mucha gente del PAN, pero luego lo lleva a hacer planteamientos de política pública, particularmente en materia de desarrollo social o combate a la pobreza, como esta renta básica universal. Una auténtica estupidez. Decir que a todos los mexicanos les tenemos que dar una cantidad de dinero, de un piso mínimo de bienestar, lo necesiten o lo no necesiten, trabajen o no trabajen, lo ameriten o no lo ameriten, es algo absolutamente ridículo y no hay dinero que alcance. Entonces, lo que nos distingue de Anaya son muchas cosas. Ahora, en el caso de López Obrador, es un candidato que también habla de que por su sola llegada va él a acabar con la corrupción, porque dice, si el presidente, suponiendo sin considerar que él fuera absolutamente honesto, él dice, con la sola llegada de un presidente honesto como tal, los gobernadores también son honestos, los alcaldes, los legisladores, los ministros de la Corte, los jueces, los magistrados, sí, cómo no, sí, cómo no. ¿Que Zedillo no era honesto? Yo creo que era un presidente muy honesto. ¿Que Felipe Calderón era un presidente honesto? Claro que lo era. Y sin embargo, ¿qué tenías? También gobernadores corruptos, presidentes municipales, legisladores, etcétera. Pero además, ¿cómo articular un discurso que te crean contra la corrupción cuando en tu lista para el Senado plurinominal traes a personajes como Napoleón Gómez Urrutia, que yo como secretario del Trabajo viví sus tropelías, viví cómo funciona él como líder sindical, viví cómo extorsiona y chantajea a la industria nacional en la minería, y lo va a traer ahora en una suerte de amnistía VIP al escaño del Senado con fuero constitucional? O Nestora Salgado, de la Policía Comunitaria de Guerrero, acusada de participar en cuando menos 50 secuestros, que está en Estados Unidos también en el exilio, los va a traer. ¿Cómo es posible y cómo lo explicas? Pero además, en el caso de López Obrador tienes otras cosas que nos distinguen. ¿Cómo es posible que piense en cancelar la obra más importante de infraestructura que tenemos a nivel nacional y de las más importantes a nivel mundial, como es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Estamos platicando con Javier Lozano aquí en Línea Directa. Javier, el tema de corrupción y de inseguridad van a ser los temas de la campaña, sin duda alguna. Ahí están. El problema es si esto es solamente una campaña de denuncias. Entiendo que el tema de propuestas vendrá después, pero cada uno de los tres candidatos tiene ahí un cierto tipo, digamos, de presencia política que trata de ganar a partir de este tipo de temas. Hay como López Obrador que dice yo lo resuelvo con mi propia imagen, hay los que hablan de cambio de régimen como Anaya que dicen que así es como lo van a hacer y el Frente, y José Antonio Meade que estaría buscando, dice, una especie de cambio con continuidad, que es el tema que le resulta a veces difícil de entender a la ciudadanía. Lo que pasa es que tampoco se trata de hacer cambios por arte de magia como lo propone López Obrador,
o cambios tan contradictorios como lo que propone Anaya. Anaya lo que dijo hace unos días, ya en su desesperación, ya en saber que va cayendo, que no sabe cómo salir del tema del que se le acusa, ahora entonces ya se va directamente con el presidente Peña Nieto, lo amenaza y hace un planteamiento que es, digo, absolutamente contradictorio. Dice, yo voy por una fiscalía auténticamente autónoma e independiente que investigue los delitos federales. Dice, pero voy a tener una comisión de la verdad que yo voy a crear con asistencia internacional para perseguir los casos de corrupción del actual gobierno. Es por fin, fiscalía autónoma, sí o no. Y si lo es, ¿cómo de que una comisión de la verdad que tú vas a constituir con tus notables, con tus ilustrados y luego con asistencia internacional para tú combatir entonces a esos corruptos? Pareciera un dejo autoritario, ¿no? La verdad es que parece una tentación autoritaria. El caso de lo que plantea José Antonio Meade creo que es bastante sensato. Dice, vamos a cortar el cordón umbilical efectivamente, que es la propuesta de la Fiscalía General de la República. Está atorada. Está atorada porque no hemos querido dar ese paso en el Congreso. Es increíble falta de voluntad política porque el 102 constitucional nos dice el cómo ya podríamos hacerlo. Pero una vez que funcione la Fiscalía General Autónoma, el presidente de la República, sea quien sea, que va a ser José Antonio Meade, pero él mismo dice, mira, no voy a tener ninguna injerencia porque ya no podría tenerla, pero incluso que puede investigar al presidente de la República en funciones, pero no deja de ser la institución ajena al Congreso, ajena al Poder Ejecutivo, con un fiscal general que dure 9 años, que sea inamovible, salvo causa grave, ¿verdad? Pero que el presidente de la República no tenga la tentación autoritaria de decir, aquí me meto, aquí no me meto, aquí culpo, aquí exonero. Y eso es lo que está planteando junto con otra cosa que me parece muy interesante. No basta con meter a los criminales a la cárcel. Y me refiero a los de la delincuencia organizada o a los gobernadores corruptos. Hay que quitarle su dinero, hay que devolverle el dinero a la gente, a la sociedad, su patrimonio, sus bienes, sus casas, ¿sí? Para entonces ese dinero devolvérselo a la gente y que sea para cosas de provecho. Y eso es la figura de la extinción de dominio y el decomiso. Y la otra es que puedas aumentar las penas de tal manera que verdaderamente sea inhibitoria la actividad delincuencial y la corrupción. Entonces yo creo que por eso a lo que apuesta José Antonio Meade es a un país de leyes e instituciones, pero instituciones cada vez más fuertes y sin la tentación autoritaria de que el presidente da un manotazo y puede castigar. Javier, en el tema de esto de la fiscalía, de que si van por el presidente actual o no, quizás es lo que tiene atorado ahí finalmente a la propia institución o la legislación, en el sentido de que si van a empezar a pues buscar a los de atrás, no van a acabar nunca y va a ser una verdadera cacería de brujas, no porque no haya materia para ello, pero políticamente es inviable. No tendría necesariamente que llegar a un acuerdo político de cómo y desde dónde la Fiscalía Independiente tendría que actuar. Y eso es importante incluso en términos de las propias campañas. Es que no debería haber un acuerdo, Ezra, porque no puede ser un acuerdo político el que rija la Procuración de Justicia. La Procuración de Justicia, pues, por mandato constitucional, debe de ser, en el caso del Ministerio Público Federal, hoy la PGR, mañana la Fiscalía General, pero con base en esas facultades, bajo un principio de legalidad del artículo 16 constitucional, que no te permitiría de otra manera una interpretación, un arreglo, una componenda, porque tampoco se vale, porque no le vas a dar una patente de corso, un salvoconducto a alguien para robar o delinquir y se sale con la suya. Yo creo que no. Yo creo que más bien es sin prejuicios el que la hace, que la pague. Y el que la hizo. O el que la hizo. Que ese es el problema. O el que la hizo. O el que la hizo, sea quien sea. Yo sí te puedo decir porque lo conozco bien. José Antonio Meade no está para encubrir a nadie. Pero tampoco se trata de ir, como tú dices, por una cacería de brujas, porque el juicio popular dice, fulano es un ratero. ¿De veras? Yo sí creo que antes de hacer una sentencia desde la tribuna popular, lo que necesitamos es que las leyes y las instituciones rijan, se hagan las investigaciones del caso, se le brinde el derecho de audiencia, la presunción de inocencia a las personas, y si después de todo ello, con nuestro nuevo sistema penal acusatorio, se llega a la conclusión de que alguien primero es vinculado a proceso y luego es procesado y es juzgado y es sentenciado, entonces que la pague. Pero si no, dejémoslo en libertad. Pero sí tienen que ser las instituciones las que estén funcionando y no solamente los arranques, las fobias o las ocurrencias del candidato o en su caso el presidente en turno. Rápidamente, el tema de priistas que se han ido aglutinando en torno a López Obrador, en esta reconstrucción del PRI dentro de Morena y López Obrador, ¿no te parece que es un poco esta idea de que finalmente hay, bueno, pues esta intención de voto por lo menos manifestada en encuestas, que hay esta idea de que pues la gente creería o querría más bien un retorno al pasado?
Bueno, alguna parte parecería indicarnos que hacia allá quieren ir, ¿no? Y eso es bien peligroso, porque por más que digan, pero las reformas estructurales, particularmente la reforma educativa, la reforma energética, la de telecomunicaciones, todo es lo que nos están comenzando a dar. Son procesos, pero te dan una mayor apertura, mayor competencia, mayor aliento a las inversiones nacionales y extranjeras, a la generación de empleos formales, al bienestar, infraestructura, etcétera. O sea, yo creo que ya son rutas que nos hemos trazado, el Tratado de Libre Comercio, los otros tratados comerciales a nivel internacional, nuestra participación en un contexto global de respeto a los derechos humanos, a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Todos esos son cambios en el sentido correcto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Perseverar en esa ruta de transformación, pero siempre basada en leyes e instituciones, y que con independencia del gobierno en turno tengamos esta claridad. Y además tiene que ser un cambio, pero con un rumbo tal que te permita seguir gozando de libertades, de un Estado de Derecho, de que la macroeconomía baje a la microeconomía de las familias, de que la mujer tenga un papel mucho más preponderante en la vida social, económica y política de México, y de que hagamos de México la capital del talento mundial, que de veras los chavos, con su inventiva que tiene, encuentren en nuestras instituciones de educación superior, en las becas que se les pueden otorgar, un vehículo para salir adelante. Estamos platicando con Javier Lozano aquí en Línea Directa. Javier, el tema de esta competencia, dicen, es una competencia a tres. A tres, con tres grandes bloques, por un lado, y por otro, tienes candidatos independientes que juegan. Es, ahora sí que una carambola bastante compleja, ¿cómo la ves? Es compleja, sobre todo considerando que no tenemos una segunda vuelta electoral. Exacto. Entonces, tener 6 candidatos, para mí todos merecen respeto desde el punto de vista de la contienda como tal electoral, pero claramente vas a empezar a ver en la campaña, y para eso es la campaña, el contraste, las diferencias entre la persona y también sus ideas, lo que lo respalda en congruencia de lo que han hecho y que lo son capaces de hacer, porque tú puedes ofrecer muchas cosas. Por ejemplo, López Obrador dice, hablando aquí del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Dice, todos los chavos por el hecho de terminar el bachillerato o la prepa tendrán derecho a entrar a la universidad, ¿sí? ¿Y cómo le va a hacer? Bueno, digamos, eso es imposible, punto, por lo menos no en los próximos años. Entonces no puedes hacer una oferta tan chambona, y tan engañosa como esa. Entonces, al momento de los debates, no solamente es decir los qués, sino los cómo. Pienso que la irrupción de los independientes va a cambiar completamente el tablero de lo que vimos en las últimas encuestas de estas semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque los independientes van a crecer más de lo que se piensa. Una Margarita Zavala siendo la única mujer en la boleta, con su inteligencia, con su capacidad, hoy acompañada por más de 1 millón de votos de mexicanos, que es más de la totalidad de los que tienen el padrón del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PRD, ella solita. Va a ser un hit. El Jaguar, que es un gran fajador, que es un tipo muy articulado, que es un tipo muy inteligente, con mucha capacidad, también va a jalar muchos votos. Y el Bronco, que es Bronco, ¿no? Y que es muy atractivo para muchos mexicanos por ser el antisistema, pues también va a jalarle muchos votos. Esos independientes, Javier, entonces, esos independientes juegan para uno o para otro de los candidatos fuertes. No, yo creo que no es que ellos juegan para sí. Y vamos a ver qué tanto crecen, ¿no? Pasando 2 dígitos cualquiera de ellos, hombre, ya es una cosa muy, muy interesante. Y tienes otro grupo de indecisos. Y esos indecisos que también merecen todo mi respeto. Y que yo estoy seguro de que van a hacer la gran diferencia. Porque van a esperar hasta el final. Y ya con la cabeza un poco más fría, en conciencia, con libertad, con uso de razón, después de tener toda la información a su alcance, van a tomar su mejor decisión. Pienso que al final va a haber solamente 2 punteros. Digo, no es que yo sea divino ni mucho menos, pero creo que al final vas a encontrarte con la oferta o la propuesta de José Antonio Meade y la de López Obrador. Y es una apuesta a futuro o de regresar al pasado. Me parece que por ahí va a ir la cosa, y en ausencia de esta segunda vuelta de la que hablábamos, pues el voto útil se hará presente y será eso lo que defina la victoria, y creo que será a favor de José Antonio Meade. Ahora, este tema del voto útil para uno u otro candidato creo que es fundamental. Hay quien dice los priistas estarían más inclinados a darle un voto útil a López Obrador que al propio José Antonio Meade, o los panistas en su defecto lo harían quizá más para José Antonio Meade. ¿Tú crees que esta lógica de un segundo candidato, o sea, esta segunda vuelta no
de facto, digamos, no de ley, funciona. Sí, yo creo que ha funcionado las últimas 2 elecciones, pero ahora lo vimos, yo creo que también va a funcionar. Pero no, por ejemplo, antes se pensaba que las 2 fuerzas políticas que no están con López Obrador, sumarían unas con otras. Exacto. Para que no llegara López Obrador. Después de yo diría la torpeza que ha tenido Anaya, de ser tan duro, tan rudo, con el presidente de la República, con las instituciones, con el PRI como tal, vamos a suponer que el PRI no creciera, o la coalición del PRI. Pues la verdad es que después de tanta ofensa, no esperaría ni un solo voto de priistas con él, por Dios. Entonces, eso sí es un cambio completamente en la estrategia político-electoral. Y yo sí veo a muchos panistas, es más, lo veo todos los días, gente muy cercana a mí, gente que me conoce, gente que me vio actuar y salirme del PAN y venirme con José Antonio Meade, sin ser militante todavía del PRI ni nada de eso. Pero yo veo muchos simpatizando con la causa de Meade. ¿Por qué? Porque representa mucho mejor principios y valores que se parecen a los panistas, porque incluso trabajó para gobiernos panistas, que el propio Anaya. Entonces, entre Margarita y Meade le vamos a quitar muchísimos votos al frente, a Anaya. El propio Jaguar, yo creo que le va a quitar muchos votos del PRD, que también está enojado. Dice, oye, de pronto me ponen a apoyar a alguien como Anaya desde el PRD. Y viceversa, los panistas, por ejemplo, de la Ciudad de México, que son bien luchones, que les encanta tratar de buscar una mejor forma de vida en la capital y tal, que la única opción que tengan es votar por Alejandra Barrales. Entonces, en ese malestar, yo creo que es donde va a venir este reacomodo y el voto útil se va a hacer presente, y creo que va a ser para beneficiar a José Antonio. No se le escuela ahí López Obrador en medio de esa disputa. Aparentemente en estos momentos así sería, porque ha habido una confrontación muy directa entre, digamos, los 2 equipos, el del frente y nosotros, pero yo creo que no, porque una vez que empiezan las campañas vamos a tener, que ya faltan 5 días, vamos a tener pues baraja nueva, y en ese sentido yo creo que ya en los debates, ya en el contraste, las cosas se van a acomodar. Y pues ve las últimas 3 elecciones, el que iba en primer lugar en marzo no necesariamente fue el que ganó. Entonces, falta todavía un buen trecho por recorrer. ¿Ves un 1 de julio bastante competido? Muy competido, y esperaría verlo también en paz. Y te lo digo porque no me gusta a mí el llamado de que la amnistía, el coqueteo con la delincuencia organizada, a mí no me gustaría. Pues no me gusta porque pareciera que es un guiño para efectos de que lo estén acompañando este hombre. Yo quiero que esto se dé con absoluta civilidad, seguridad, en paz, que la gente salga con libertad y en uso de la razón y la conciencia a votar por quien quiera, y que tengamos una buena jornada y que no tengamos un conflicto postelectoral. Esperemos que así sea. Javier Lozano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Fue Javier Lozano, aquí en Línea Directa.